Bueno, damos gracias a Dios por que Él es nuestro Señor. Y vamos a abrir nuestras Biblias esta mañana en el libro de Job, en el capítulo 38. Y este capítulo 38 del libro de Job es después de que Job ha estado pasando por todas esas dificultades, perdió todo, tiene una sarna desde la coronilla hasta la planta de los pies, está rascando con un tarro, está mal y llegan unos amigos, entre comillas amigos, a decirle, de todo esto que le está pasando a usted, tiene que ser que usted hizo algo muy feo, muy mal, usted realmente arrepiéntase porque usted, y ellos, y entonces Job ha estado quejándose y quejándose y quejándose, y los amigos echándole la culpa y Job quejándose. Y llega un momento en que finalmente Dios le habla, ¿sí? Y este es el punto donde Dios le habla. Y quiero que en ese contexto miremos lo que Dios le dice. Dice entonces la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el Señor le habló a Job desde la tempestad. ¿Quién es el que oscurece el consejo con palabras que demuestran falta de conocimiento? Pórtate como un hombre y responde a las preguntas que te voy a hacer. ¿Dónde estabas tú cuando hice la tierra? Respóndeme si eres tan listo. ¿Quién le dio a la tierra sus dimensiones? Seguro que tú debes saberlo. ¿Quién le tomó las medidas? ¿Sobre qué bases descansa la tierra? ¿Quién puso la primera piedra mientras cantaban a una voz las estrellas de la mañana y los ángeles lanzaban gritos de alegría? ¿Quién encerró el mar tras sus compuertas cuando éste brotó del vientre de la tierra? Eso fue cuando le puse como vestido a las nubes y como faja a la niebla, cuando le puse los límites al mar y lo coloqué tras puertas enrejadas, cuando le dije, no puedes rebasar este punto, y hasta aquí llega el límite de tus orgullosas olas. ¿Alguna vez en la vida le has dado órdenes a la mañana? ¿Le has dicho a la aurora dónde debe estar, envolviendo la tierra por sus esquinas y sacudiéndole de ella a los malos? La tierra es moldeada como un sello de arcilla, resalta su relieve como un vestido, pero la luz se oculta de los malos y se les quebranta su poder arrogante. ¿Has ido alguna vez a las fuentes del mar? ¿Has recorrido las profundidades inexploradas del océano? ¿Se te han expuesto las puertas del lugar de los muertos? ¿Has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Has estudiado con detenimiento lo grande que es la tierra? Dime si sabes todo esto. ¿Dónde está el camino hacia la luz? ¿Dónde está el lugar de la oscuridad? Seguro que tú puedes seguir el sendero hasta las fronteras de la oscuridad y reconocer el camino que lleva a su hogar. Claro que sabes todo esto, porque tú ya habías nacido en esa época y eres muy viejo. ¿Fuiste ya al depósito de la nieve? ¿Viste la bodega del granizo? Yo guardo allí la nieve y el granizo para tiempos de dificultad, para tiempos de guerra y de batalla. ¿Dónde está el camino al lugar donde la luz se reparte? ¿El lugar donde el viento del oriente se despliega sobre la tierra? ¿Quién cavó canales en el desierto para que cayera la fuerte lluvia? ¿Quién hizo el camino para los gritos del trueno? Esa lluvia cae sobre tierra no habitada, sobre un desierto sin seres humanos. Esa lluvia llena lugares desolados y hace brotar la hierba. ¿Tiene la lluvia un papá? ¿Quién engendra las gotas de rocío? ¿De qué vientre sale el hielo? ¿Quién da luz? ¿Quién da a luz la escarcha de los cielos? El agua se congela como una roca, se congela también en la superficie del mar. ¿Puedes tú atar el hilo de las Pléyades? ¿Puedes desatar la cuerda de Orión?
¿Puedes tú sacar las constelaciones a su debido tiempo? ¿Eres capaz de llevar a la osa con sus cachorros? ¿Conoces las leyes que gobiernan los cielos? ¿Puedes hacer que gobiernen la tierra? ¿Puedes hacer sentir tu voz sobre las nubes y ordenarles que te cubran de lluvia? ¿Puedes ordenarle a los rayos que salgan para que vengan a decirte, aquí estamos? ¿Quién escondió la sabiduría en lugares secretos? ¿Quién dio inteligencia a la mente? ¿Quién es lo suficientemente sabio como para contar las nubes? ¿Quién vacía los recipientes de agua de los cielos cuando el polvo se convierte en barro y los terrones se pegan entre sí? ¿Cazas tú la presa para la leona y alimentas a sus cachorros jóvenes cuando están acurrucados en sus guaridas o acechando en la maleza? ¿Quién les da comida a los cuervos cuando sus pichones le gritan a Dios pidiendo auxilio cuando andan merodeando, buscando comida? Amén. Hemos estado aprendiendo acerca de Dios y la semana pasada aprendimos que Dios es fiel, ¿sí? Estuvimos aprendiendo que Dios es fiel y recordamos, como recordó el profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones, que el fiel amor del Señor nunca se acaba, que sus misericordias no tienen fin. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Y creo que eso es un asunto que tenemos que tener aquí grabado en nuestra mente. ¿Sí? El fiel amor del Señor nunca cesa, no se acaba. Sus misericordias son nuevas todas las mañanas. Grande es su fidelidad. En medio de las circunstancias que podamos estar pasando, debemos recordar que Dios es fiel. Y veíamos que Dios siempre cumple sus promesas, ¿cierto? Estábamos estudiando que Dios cumple sus promesas. Y a veces no es como nosotros queremos, ni cuando nosotros queremos, ¿cierto? ¿Por qué no es cuando nosotros queremos ni como nosotros queremos? Porque Dios es soberano, porque Dios hace lo que Él quiere. Y hoy quiero que nos aproximemos a una comprensión de este atributo de Dios, de que Dios es soberano, ¿cierto? De que Él hace lo que Él quiere cuando Él quiere, ¿sí? A veces nos gustaría que fuera más como nosotros queremos, ¿no? Y cuando nosotros queremos, como nos gustaría que fuera así. Pero no es así. Dios es soberano. ¿Qué significa que Dios es soberano? Yo creo que una aproximación a esa definición de la soberanía de Dios es que la soberanía de Dios es el gobierno absoluto que Dios tiene sobre toda la creación. Dios tiene el gobierno sobre toda su creación. Él es el que gobierna, porque Él es el dueño. Él la hizo. Dios hace como Él quiere. Dios no tiene que darle cuenta a nadie. Dios no tiene que pedirle permiso a nadie para hacer las cosas. Porque Dios hace su voluntad soberana. Él no necesita la autorización de nadie, ni el permiso de nadie. Él hace lo que Él quiere. ¿Y por qué Dios hace lo que Él quiere? Porque yo estoy seguro de que Dios es mucho más inteligente que nosotros. Mucho más inteligente que nosotros juntos. Todos juntos, aún siquiera. Y eso es lo que vemos en este capítulo 38 del libro de Job. ¿Sí? Dios le está diciendo a Job, ¿quién hizo la tierra? ¿Dónde está usted cuando yo la hice? ¿Conoce usted el tamaño de la tierra? ¿Usted sabe dónde tengo guardado el granizo? ¿Dónde está? ¿Usted sabe cómo sale el sol? ¿Sí? ¿Usted sabe quién le pone el límite al mar? ¿Usted conoce las profundidades del océano?
¿Usted sabe dónde está la luz y dónde está la oscuridad? ¿Usted conoce eso? Mostrándole realmente que Él es Dios, que Él es soberano. Eso es lo que está mostrándole Dios a Job. Él dice, ¿usted conoce las constelaciones? Y en ese tiempo conocían las constelaciones, pero ya vemos las Pleiades, el cinturón de Orión, y le dice, ¿usted es capaz de separar las tres de Orión? ¿Usted es capaz de separarlas? Las que yo uní, ¿usted es capaz de separarlas? ¿Sí? Mostrándole realmente que Él es el que tiene el gobierno de toda la creación, mostrándole que Él es el que sabe todas las cosas. Y entonces, esto también tiene una situación bien complicada, ¿cierto? Porque aquí vienen preguntas difíciles, ¿cierto? Porque si Dios tiene el control de todas las cosas y Él hizo todo, ¿por qué pasan cosas malas? ¿Por qué están muriéndose de hambre los niños en Gaza? ¿Por qué es que hay terremotos y destrucción? ¿Por qué estoy sufriendo yo? ¿Cierto? Y a veces podemos preguntar todas esas cosas. Y esas cosas se responden con base en que Dios es soberano. Él es soberano. ¿Cómo podríamos decirle a Dios que hiciera esta u otra cosa? ¿Sí? Si Él es el dueño de todo, el que tiene el dominio de todas las cosas, el que creó todas las cosas, ¿por qué nosotros nos atrevemos a cuestionar lo que Dios hace? Y a veces lo hacemos. Así es, pero ¿por qué, Señor? Pero, ¿por qué me pasa eso a mí? Y entonces nos creemos con el derecho de decirle a Dios lo que tiene que hacer. Creemos que sabemos mejor a Dios y le decimos, Señor, haz esto. Le planteamos soluciones a Dios. Decimos, Señor, es que tienes que hacer así. Cuando Él es el Señor. ¿En dónde vamos nosotros a poder decirle a Dios qué es lo que Dios tiene que hacer? Dios es soberano. Él hace lo que Él quiere. Y Él tiene esa capacidad por su omnisciencia. Cuando empezamos esta mañana el servicio, estábamos leyendo un salmo. Y en ese salmo, Consuelo nos leía cómo Dios conoce todas las cosas. ¿Sí? Dios conoce cuando nos levantamos, cuando nos acostamos. Él nos conoció desde que se estaban formando nuestros huesitos en el vientre de nuestra mamá. ¿Sí? Él nos conoce. Y llega un momento del Salmo que a mí me parece muy interesante en que el salmista dice, no puedo entender esto es más allá de lo que yo puedo comprender. Sí, es como que revienta la mente, ¿sí? Como que se salta el fusible, ¿no? Es tanto, y no puedo comprenderlo. Si nosotros lo pensáramos y nos diéramos cuenta de la magnitud, creo que a nosotros nos pasaría lo mismo. Realmente entender lo que significa que Dios todo lo sabe, que Dios todo lo conoce, que Él es omnisciente. Además, tiene el conocimiento anticipado de todas las cosas. Dios todo lo sabe. Y Él ha establecido un plan para tu vida. Dios ha definido un plan que quiere desarrollarlo y que depende de nuestra disposición para hacer. Porque si bien Dios es soberano, Dios nos ha dado la capacidad de elegir, nos ha dado la capacidad de tomar decisiones. Y esa capacidad de tomar decisiones implica que nosotros podemos acogernos a su plan o llevar las consecuencias, ¿cierto? Y a veces
escogemos llevar las consecuencias. A veces insistimos, no, pero es que yo creo que yo soy un poquito mejor. Y nos creemos con esa sabiduría. Y entonces tenemos que volver a leer Job para que Dios nos pregunte a nosotros, ¿usted sabe todo eso? Y sigue, el 39 sigue diciéndole, ¿usted sabe todo eso? Sí, de verdad, es así de inteligente. Y en esta versión es muy, muy bonito porque dice, respóndeme si eres tan listo. Le dice, no, dice, ay, usted que es tan inteligente, dígame. ¿Sí? ¿Dónde estaba? Usted que todo lo sabe, ¿sí? Y a veces nosotros somos así con nuestra propia vida. Creemos que nos la sabemos y decimos, Señor, haz esto. Ay, pero ¿por qué pasa esto? Si es que yo lo que quiero es esto. Pero tal vez Dios quiere otra cosa y nos está permitiendo otra cosa. Y necesitamos otra vez leer Job y leer el Salmo 139 y decir, uy, esto es impresionante. Esto es tan grande que yo no lo puedo entender. Y de hecho, ese es el punto de la soberanía de Dios. Nuestra mente es muy limitada. No alcanza a comprender todo lo que hay. No lo alcanza a comprender. Y por eso entonces nuestra acción, como no lo podemos entender con nuestra mente, tenemos que poner nuestra fe a actuar. ¿Sí? Porque como la mente no podemos entender, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Confiar plenamente en Dios. Y decir, ok, Señor, no entiendo. Realmente no sé qué tú estás haciendo. Realmente no tiene sentido para mí. Pero yo sé que tú eres Dios. Y tú estás obrando. Y aún cuando han sido producto de nuestras decisiones, Señor, permíteme realmente acogerme a tu propósito. ¿Sí? Y eso lo hablamos cuando hemos estado hablando acerca del proceso, ¿no? Y recordábamos lo que le pasó a Job, ¿cierto? Y Job dijo, ay no, perdón, a Jonás. Dijo, ay no, yo no. Y es muy interesante ese libro de Jonás, porque en una parte del libro de los Reyes dice que Jonás dijo que él quería servir a Dios. Hay un pasaje donde el profeta Jonás no está en el libro de Jonás, sino en otro libro de los Reyes, donde dice que Jonás quería servir al Señor. Y Jonás, entonces, ¿usted quiere servir? Vaya. No. No, pero allá no. Sí, yo quiero ir a otro lado. ¿Sí? Y a veces así nos pasa a nosotros, ¿cierto? Queremos esa nuestra forma, de nuestra manera. Y Dios tiene otra forma, Dios tiene otra manera. Y entonces también nos pasa lo que le pasó a Jonás, agarramos para el otro lado. Y ahí está la tormenta. ¿Y por qué viene una tormenta? ¿Pero por qué está pasándome esto a mí? ¿A dónde es que usted va? Y a veces esas tormentas lo que buscan es enderezarnos nuestro camino. Dios es soberano, Dios tiene un plan. Dios sabe lo que está haciendo. Hay unas características asociadas a la soberanía de Dios que quiero que miremos para poder comprender ese concepto de la soberanía de Dios. Y la primera que quiero que miremos es que Dios es autosuficiente. ¿Qué significa que Dios es autosuficiente? Que no necesita ayuda de nadie. Pero Dios no es autosuficiente como nosotros, ¿no? Que a veces es de orgullo. Yo no necesito a nadie. Yo puedo solo. Yo no necesito que nadie me aconseje. Yo no necesito que nadie me diga qué tengo que hacer. No. Dios es autosuficiente porque Él creó todo de la nada. Todo lo que vemos, Dios lo creó de la nada y no depende de nadie. Ni depende de nada. Dios está sobre todas las cosas. Por eso es que Él es autosuficiente, porque Él está por sobre todo. Salmos 47:2. Vamos a Salmos
47:2. Porque el Señor Altísimo es temible, el gran Rey sobre toda la tierra. El Señor Altísimo. Y en la Reina Valera dice Jehová el Altísimo. Y eso altísimo no significa que es muy grande, muy alto, ¿cierto? El Altísimo que es grandísimo, alto. Y toca mirar arriba porque es muy alto. No es de estatura, ese Altísimo, sino que está por encima de todo. A eso se refiere con que Él es el Altísimo, que está por encima de todo. No hay nadie por encima de Dios. No hay nada por encima de Dios. Él es la autoridad máxima. Él es. Todos nosotros tenemos gente que puede estar por encima de nosotros, ¿cierto? Pero Dios es el único que es altísimo. El Señor no tiene, Él es la autoridad máxima. Por eso dice, el gran Rey sobre toda la tierra, de toda la tierra, Él es. El Señor es el que gobierna. No hay nadie por encima de Él. Y a Jesús se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre también. ¿Sí? Así como Dios es altísimo, el nombre de Jesús es sobre todo nombre. Vamos a Filipenses 2:9 para mirarlo allí. La palabra de Dios para todos dice, por eso Dios le dio el más alto honor y el nombre que está por sobre todos los nombres. El nombre de Jesús está por encima de todos los nombres. No hay ningún nombre por encima de Él. Ese es el nombre más alto. El nombre de Jesús es la autoridad máxima. La máxima autoridad. No hay un nombre más alto que ese nombre, que el nombre de Jesús. Ese es el nombre más alto. Y por eso es que en el nombre de Jesús podemos hacer todas las cosas. Por eso es que Jesús dijo que en su nombre echaríamos fuera demonios, resucitaríamos muertos, pondríamos las manos sobre los que están enfermos y sanarían. Es en su nombre, porque no hay otro nombre, no hay nadie que esté por encima del nombre de Jesús. La autoridad no reside en mí. No es porque yo soy bueno, no es porque Dios me usa en sanidades, no es porque Dios ha dado ese nombre al nombre de Jesús. No hay otro nombre. Y en el nombre de Jesús se tiene que sujetar todas las cosas que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Por eso dice el versículo 10, para que se arrodillen ante Jesús, todos los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y todos reconozcan que Jesucristo es el Señor, dando así honra a Dios el Padre. Jesús es el Señor. Y cuando hablamos del señorío de Jesús, estamos diciendo que Él es el que sabe y que Él es el que manda. Que Él es el que manda. ¿Por qué manda? Porque Él es el Señor. Yo no me imagino a una persona que trabaja en construcción que anda diciéndole al ingeniero, pero no, ¿por qué esto así? ¿Sí? No, yo no lo voy a hacer así. Yo no lo voy a hacer como está en el plano, yo lo voy a hacer diferente. Yo no me imagino a alguien llevándole la contraria al ingeniero en una obra de construcción. El maestro de obra diciéndole, no, así no es. Ese es el ingeniero, se supone que él es el que sabe, ¿cierto? Y lo contrató para que siga unas instrucciones. Y a veces nosotros somos así. Creemos que sabemos cómo es mejor. Nos creemos con esos derechos de decir qué es lo que Dios tiene que hacer o cómo lo tiene que hacer. Cuando Él es el Señor,
Si Él es el Señor, lo que nosotros tenemos que decir es, sí, Señor. Pero a veces no. A veces nosotros parecemos adolescentes espirituales, ¿cierto? Usted le manda a un adolescente que haga algo, pero ¿por qué yo? Y él no lo hace, pero y a mí todo, pero ¿sí? ¿No han visto? Yo cuando lo que tenemos que decir es, sí, sí, Señor, sí, Señor. Pero a veces nos comportamos como adolescentes espirituales, ¿sí? Y yo tengo que hacer, y es que yo tengo que hacer, sí, los que han lidiado alguna vez con adolescentes saben lo que puede ser así. Nosotros que tenemos como 500 en el colegio, pídele a uno que, la otra vez lo dije a un estudiante, por favor, alzas ese papel, yo no lo tiré. Yo no te pregunté si tú lo tiraste, te estoy diciendo que por favor lo alzas. ¿Sí? Y ahí me quedé hasta que por favor lo alzó, no me fui. Entonces es así, pero ¿por qué yo? Si es que yo no lo hice. ¿Sí? Y yo creo que Dios quiere que no seamos adolescentes espirituales, sino que seamos maduros espirituales. Y que cuando Dios nos dice las cosas podamos decir, sí, Señor. Sí, Señor. Yo creo que es todo lo que tenemos que decir. Sí, Señor. Entonces, uno, Dios es autosuficiente. Dos, a Dios nadie lo controla ni lo manipula. No podemos condicionar a Dios. No podemos exigirle a Dios. No podemos demandarle a Dios. A veces nos creemos con la autoridad de hacerlo, ¿no? De exigirle a Dios que haga cosas. Y a veces hasta lo hacemos con buenas intenciones, ¿no? Yo he visto personas con muy buenas intenciones que tratan de condicionar a Dios, controlar a Dios, ¿sí? A veces alguien está pasando por una dificultad, alguien está pasando por un problema, y entonces recibe el consejo, no, usted lo que tiene que hacer es ayude, para que Dios le dé lo que está pidiendo, para que Dios convierta a su hijo, para que Dios, ¿sí? Para que Dios le dé el trabajo, para que Dios lo bendiga, ¿sí? Y es como si a la mala, ¿cierto? Y Dios vea cómo sufrimos y cómo aguantamos hambre para que Él haga lo que le estamos pidiendo, ¿cierto? No, si está en su plan y en su propósito, Dios lo va a hacer, ¿cierto? Y vemos que son con las buenas intenciones, por eso digo, a veces está basado en muy buenas intenciones, pero a veces es tratando de hacer que Dios cambie de opinión, que Dios cambie su parecer. Y ayunamos para eso. Pero recordemos que el ayuno no es para que Dios cambie, el ayuno es para que yo cambie, ¿cierto? Y para que yo cambiando me pueda alinear al propósito de Dios. Esa es la razón. Y entonces entienda su voluntad. Diga, ahora entiendo lo que tú estás haciendo. Alinearme a la voluntad de Dios. A Dios no se le puede controlar. No podemos controlar a Dios. Y a veces actuamos como si Él estuviera a nuestro servicio. ¿Sí? Y tuviera que correr. Y tuviera que esculcarse. No, Dios no está a mi servicio. Dios es el Señor. Isaías 46, 9 y 10. Acuérdense de los hechos del pasado que sucedieron hace mucho tiempo, porque yo soy Dios y no existe ningún otro. Soy Dios y no hay nadie como yo. Yo conté el final desde el comienzo. Esa es una cosa tan impresionante. Yo conté el final desde el comienzo, desde que comenzó, ya Él sabía el final. Él sabe el final. Y mucho antes que sucediera, yo afirmé, bueno, en otras versiones dice, yo dije, mi plan se cumplirá y haré todo lo que yo quiero.
Entonces, ¿Dios va a hacer todo lo que yo quiera? No, Dios va a hacer todo lo que Él quiere. Eso es bueno porque Él es bueno. Y ese es el punto clave que nos va a fortalecer en la fe. ¿Sí? Es que lo que Dios quiere para nosotros es bueno, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. No podemos perder de vista. Sería terrible donde Dios fuera déspota y fuera malo, ¿cierto? Y dice, yo hago lo que quiero, como hay jefes que no tienen, no sé cuántos han tenido un jefe así, ¿cierto? Entonces se hace lo que yo quiera. Y es que aquí se hace lo que yo diga, ¿cierto? Yo no sé si ustedes han tenido un jefe así. Yo he conocido a algunos, lo que yo diga. Y le aplican a uno ese dicho, el que manda, manda, aunque mande mal, ¿cierto? Yo soy el que manda, y aquí se hace lo que... Eso no sería terrible, ¿cierto? Si Dios fuera así. Pero Dios es todo lo contrario. Dios es bueno. Y Dios quiere lo mejor para nosotros. Lo mejor. Él anhela darnos lo mejor. A veces somos nosotros los que nos conformamos con cualquier cosa. Cuando Dios quiere darnos lo mejor, nosotros, no, mejor no. Ay, yo quería era lo que tenía antes. Ay, y a veces estamos así, siempre como mirando para atrás, ay, lo que yo tenía antes era mejor. Y ahora es como que no. Y no nos damos la oportunidad de ver ese plan de Dios que tiene, ¿cierto? Nos conformamos y nos cerramos al plan de Dios. Dios es bueno y lo que Dios tiene para nosotros es bueno. No se resista al plan de Dios. Es lo mejor que Él tiene para su vida. Como decía una profesora que yo conocía, déjese ayudar que eso no duele. ¿Sí? Déjese ayudar que eso no duele. Y así debemos ser. Porque Dios hace lo que Él quiere. Y eso implica a veces que estemos pasando por dificultades. Puede ser. Puede ser. A veces Dios permite que esas cosas pasen. Y lo que nosotros tenemos que decir es sí, Señor. Y seguir confiando en Dios. Seguir esperando en Dios. Yo no les voy a decir que todo nos va a salir bien, ¿cierto? Todo el tiempo. Y eso lo hemos venido hablando ya varios domingos antes, ¿cierto? Por eso hemos hablado de los procesos. Dios está en los procesos, ¿sí? Porque a veces el camino no es fácil, pero Dios ha prometido estar con nosotros durante los procesos, como estuvo con el pueblo de Israel por el desierto. Él los llevó por el camino más largo. ¿Recuerdan que vimos? Dios los llevó a propósito por el camino más largo y me dice, uy, pero Dios, ¿qué estaba pasando? ¿Por qué? Porque los conocían, sabía quiénes eran. Y si se hubieran ido por el camino corto, hubieran llegado y peor hubiera sido. ¿Sí? Dios, como los conocía, los llevó por el camino más largo, pero estuvo con ellos durante todo el camino. Les dio comida, les dio agua, los guardó del sol, los guardó del frío. Dios estuvo con ellos todo el tiempo. Todo el tiempo. Así está Dios con nosotros. En medio de tu adversidad, en medio de tu dificultad, en medio de tu situación, Dios está ahí. Y Él va a transformarla para bien, porque Él es bueno. Entonces, Dios es autosuficiente, a Dios nadie lo controla, nadie lo manipula. Y 3, Dios todo lo sabe, todo lo ve, todo lo oye, todo lo conoce. No hay nada oculto para Dios. Dios tiene el conocimiento de todas las cosas. Y ese Salmo 135 nos decía, Él conoce cuando me levanto, Él conoce cuando me acuesto. Dios conoce todo. Salmo 94 también nos lo muestra. Vamos al Salmo 94, del 8 al 11. Entiendan, insensatos. ¿Cuándo aprenderán su lección, tontos?
El que hizo los oídos no oirá los planes de ustedes. El que hizo los ojos no verá lo que ustedes hacen. Así todo, los perversos todavía creen que no serán castigados. El Señor sabe lo que la gente piensa. Sabe que los seres humanos son como un soplo del viento. Si realmente nosotros entendiéramos que Dios está viendo, que Dios está oyendo, que Dios sabe todo, eso nos llevaría a nosotros a tener una vida que le agrada a Dios. Como decía Consuelo, recordemos que Dios está con nosotros todo el tiempo, que no estamos solos. No hay un momento en el que estemos solos. Dios está ahí con nosotros. Necesitamos reconocer su autoridad. Necesitamos reconocer, saber que Él ve. Incluso, dice aquí el 11, Dios sabe lo que la gente piensa. Él conoce nuestros pensamientos. Él conoce nuestros pensamientos. Alguien decía alguna vez, ¿qué pasaría si Dios que conoce nuestros pensamientos los proyectara en video para toda la iglesia? ¿Cómo sería eso? ¿Sí? Estaríamos felices, ¿cierto? Qué orgullosos nos sentiríamos. Miren mis pensamientos tan lindos. ¿Sí? O de pronto nos escurriríamos ahí en la silla. ¡Ay, no puede ser! Que los demás se den cuenta mis pensamientos. Y Dios los ve, Dios los conoce. Los demás no, gracias a Dios. Pero Dios sí. Dios conoce tus pensamientos. Dios los conoce. Eso no debería llevarnos a pensar correctamente, a guardar nuestros pensamientos, a que puedan venir ideas y nosotros decimos, no le doy cabida más a esos pensamientos. Llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo, dice la Escritura. Eso es lo que tenemos que hacer cuando vienen esos pensamientos. Tomarlos y llevarlos cautivos a la obediencia en Cristo y decir, no pienso más en esto. Y por eso la Escritura dice que tenemos que pensar en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que tiene virtud, lo que tiene buen nombre, lo que es digno de alabanza. En eso tenemos que pensar. Eso está en Filipenses. Ahí es donde tenemos que pensar en esas cosas. Dios conoce, nos conoce. Tenemos que nosotros vivir una vida que le agrada a Dios. Porque Él nos conoce, Él nos ve, Él nos oye. Él está ahí con nosotros. Pero nuestra vida es como un soplo, dice ahí. La vida de las personas es como un soplo. La vida de las personas es como nada. El ser humano es como nada. Pero a los ojos de Dios, nosotros somos valiosos. ¿Sí? La vida del ser humano es insignificante. Pero nosotros, nuestra vida, la suya, es importante para Dios. Porque Dios se preocupó por usted desde el comienzo, desde que lo formó allí, desde que estaba allí en el vientre de su mamá formándose. Unas hojitas adelante, Salmo 103. Es un salmo precioso, el Salmo 103. El versículo 15 y el 16 dice, la vida del ser humano es como la hierba, florece como la flor del campo. Apenas el viento sopla con fuerza, muere, y ya nadie sabe ni siquiera en dónde estaba. La vida, lo que nos pasa es pasajero. Todas las cosas que nos suceden son pasajeras. Todo va a pasar. ¿Sí? Todo va a pasar.
esa situación por la que usted está viviendo también va a pasar. Ese problema, esa dificultad, eso que hoy le preocupa tanto, eso va a pasar también. Porque todo pasa. Lo único que permanece para siempre es el amor del Señor. Y fíjense el versículo que sigue. Cuando habla de esto, dice, la vida, las cosas del hombre es como la flor del campo. Sopla con fuerza y muere y ya nadie sabe ni siquiera en dónde estaba. Pero el fiel amor del Señor a quienes lo respetan siempre ha existido y seguirá existiendo. ¿Sí? Mire cómo dice. Su justicia es de generación en generación, con gente que sigue sus enseñanzas y que no se olvida de obedecer sus mandamientos. El fiel amor del Señor nunca cesa. Sus misericordias no tienen fin. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Lo que dice el profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones. No debemos olvidarlo, tenemos que recordarlo siempre. Siempre. Yo creo que deberíamos hacer un aviso, ponerlo en un lugar grande que no se nos olvide. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias no tienen fin. Son nuevas cada mañana. Grande es su fidelidad. Dios es quien hace todo, quien define cómo hacer, qué es lo que va a hacer y cuándo lo va a hacer. Nosotros no podemos creernos nada, ni pensar que sabemos mejor que Dios o que podemos decirle a Dios qué hacer. Él es Dios. No olvidemos que Él es Dios. Y hay una historia que ilustra de una manera perfecta esto que hemos venido hablando. Y es la historia de una persona que se creía autosuficiente, que se creía que lo sabía todo, que se creía que nadie lo podía controlar. Esos tres atributos que vimos. Él se creía por encima de todo. Y era un rey. Y su historia, el capítulo es largo, no lo vamos a leer por el tiempo, pero su historia está en el libro de Daniel, en el capítulo 4. Y es la historia de un rey que se llamaba Nabucodonosor. Y ese rey Nabucodonosor es muy interesante. A mí este pasaje es como un segmento en todo el libro. Porque recuerden que el libro de Daniel, pues lo escribió Daniel y cuenta todo lo que ocurrió. Pero ese pasaje, capítulo 4 del libro de Daniel, quien narra es Nabucodonosor. Él cuenta su historia. Él mismo. Él empieza a contar lo que le pasó. Es muy interesante, precisamente para ilustrarnos esa idea de que Dios es soberano, de que Él hace lo que Él quiere. ¿Sí? Ahí está en el libro de Daniel. Y como les digo, es una historia muy larga. ¿Sí? El capítulo es larguísimo. Y esa historia es la historia de un hombre que se creía que sabía todo, que podía hacer las cosas como él quería. Que él había hecho todo su imperio. Y entonces tiene un sueño. Y en ese sueño ve un árbol. Y él dice, ¿qué será este sueño? No entiendo este sueño. Y buscó quién le pudiera explicar el sueño porque no entendía ese sueño de ese árbol que era cortado y caía en el piso y quedaba sus ramas y realmente era un árbol que daba protección a muchos animales y quedaba un árbol tirado en el piso, amarrado con cadenas, quedaba ese árbol.
Y entonces busca quién me puede explicar qué es lo que es ese sueño. Y viene Daniel. Y Daniel le explica. Y en él le dice, rey, Dios le está mostrando lo que va a hacer. Dios le está contando su plan. ¿Y sabe qué? Lo que pasa es que usted se cree mucho más que Dios. Y si usted sigue así, le va a ir mal. ¿Sí? Y si usted sigue así, le va a pasar lo de ese árbol. ¿Sí? Y entonces el rey como que tal vez en principio pudo como haberse como sorprendido y asustado tal vez, pero luego como que se le olvidó el sueño y todo lo que el mensaje de ese, de ese sueño. Y entonces salió una vez al balcón y dijo, ay, yo que soy tan grande, tan poderoso, tan bueno, tan maravilloso, yo soy el único. Y esto lo he hecho todo con mi poder y mi autoridad. Y en ese momento dice que Dios cambió su corazón por el corazón de una bestia. Y se volvió una bestia. Pues ya era como bestia porque no hacía caso a lo que Dios le estaba diciendo, pero quedó completamente bestia. Es un chiste malo. Pero dice que quedó con un corazón de bestia y que empezó a vivir como un animal, parece como un buey. Y le crecieron las uñas y le creció el pelo y empezó a andar por ahí y empezó a comer pasto. El rey más importante de todo el mundo conocido era en ese momento él. Y empezó a vivir como un animal. Como un animal. Y se cumplió todo eso por 7 años. Y lo dice en el versículo 34, ese sí quiero leer esa parte final porque esa es la comprensión de quién es Dios. Cuando pasaron los 7 años, yo, Nabucodonosor, miré hacia el cielo y recobré la razón. Alabé al Dios Altísimo y bendije al que vive por siempre. Él es quien gobierna eternamente y su reino seguirá de generación en generación. Los habitantes de la tierra son insignificantes si se comparan con él. Hace siempre su voluntad, tanto entre los habitantes del cielo como entre la gente de la tierra. Nadie puede estar en contra de su poder, ni preguntar por qué hace lo que hace. Fíjese esto. Nabucodonosor tuvo que estar comiendo pasto, viviendo como un animal, porque él no había entendido y preguntaba por qué Dios hace lo que hace. ¿Sí? En la Reina Valera dice, preguntarle a Dios, ¿qué haces? Y aquí es mucho más clarito, ¿por qué haces lo que haces? ¿Quién hay que pueda decirle a Dios, ¿qué estás haciendo, Señor? ¿Por qué haces esto, Señor? Es lo que está diciendo Nabucodonosor aquí por su propia experiencia. Y nos está dejando aquí en la escritura para que nosotros aprendamos. Hay 2 maneras de aprender en la vida. Uno aprende por el testimonio de otro, sentado aquí aprendiendo, ¿sí? O aprende a las malas, ¿cierto? Hay 2 maneras de aprender, a las buenas o a las malas. Estudiando o a los golpes, estrellándose de cabeza contra el planeta. Sí. Hay 2 maneras. Podemos aprender del ejemplo de Nabucodonosor, por lo que le pasó a él, y decir, ay, sí,
O podemos a lo colombiano, ¿cierto? Uno mismo estrellándose a ver si era cierto, ¿cierto? Sí, ya hay un señor que dice, nosotros somos así de tercos, que por allá no se puede pasar, que no, venga a ver, y se mete por allá, a ver, ay, sí, sí, no se podía pasar, sí, ¿sí? Así, a veces nos gusta así aprender a lo colombiano, estrellándonos y dándonos contra el planeta, ¿sí? Yo les recomiendo que aprendamos de Nabucodonosor, que no seamos tan necios como para preguntarle a Dios, ¿qué haces? ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Por qué haces lo que haces? Y aún en medio de las dificultades, de las situaciones por las que usted pueda estar pasando, tal vez situaciones de salud, tal vez situaciones de dolor, preocupaciones, tal vez relaciones rotas, problemas en el trabajo, falta de trabajo, soledad, angustia, depresión. Podemos sentirnos tentados a decirle al Señor, pero Señor, ¿qué haces? ¿Por qué haces lo que haces? Pero tenemos que aprender a confiar en la soberanía de Dios. Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe lo que está haciendo. Y cuando no lo entendemos, tenemos que ir a la fe. Tenemos que confiar en Dios. Tenemos que depender completamente en Él. Recuerden que la fe es la plena confianza en Dios. Yo confío en Dios aunque no salga como yo quería. Eso es fe. Si sale como yo quería, pues qué chiste. Pero cuando no sale aún, yo sigo confiando en Dios. Sigo dependiendo de Él. Y es porque no lo logramos entender. Nuestra mente no alcanza a concebirlo. No espere entender a Dios a través de su mente. No, no es posible. No alcanza, nuestra mente es muy limitada, muy estrecha, muy chiquitica para comprenderlo. Y la Biblia misma lo dice, Romanos 11:33. Y a mí, a pesar de que es realmente más difícil de entender en la Reina Valera, pero esas palabras todas raras son como tan bonitas, ¿cierto? Cuán insondables son tus juicios, ¿cierto? Dice la Reina Valera. Pero mírenlo clarito aquí, en la palabra de Dios para todos. Qué grande es la riqueza de Dios. Qué enorme es su sabiduría y entendimiento. Nadie puede explicar las decisiones de Dios, ni puede entender lo que hace y cómo lo hace. ¿Quién conoce la mente del Señor? ¿Quién puede darle consejos a Dios? Nadie le ha prestado nada a Dios como para que Dios esté obligado a pagarlo. Dios ha creado todo y todo existe por Él y para Él. A Dios sea el honor por toda la eternidad. Así sea. Cuán enorme es la sabiduría y el entendimiento de Dios, dice aquí. ¿Quién puede explicar las decisiones de Dios? ¿Será que nosotros nos atrevemos a explicar lo que Dios decide? Ni siquiera podemos comprenderlas, lo que Dios hace o cómo lo hace. Cuán insondables son tus juicios, dice, inescrutables, ¿cierto? Es una cosa que no podemos entender. Sosalo de nuestra capacidad. ¿Quién puede darle consejos a Dios? ¿Usted puede darle consejos a Dios? Cuando piensen que usted puede decirle a Dios cómo hacer las cosas, vuelva a leer Job capítulo 38. Otra vez.
Cuando a veces estemos tentados a decirle, Señor, pero ¿qué estás haciendo? ¿Cierto? Y a veces así como con eso, ¿qué estás haciendo? Léase Job capítulo 38, ¿sabes? Es que usted sabe, es que usted estaba, pero ¿por qué a mí? Dios sabe lo que está haciendo. Y lo que nosotros tenemos que hacer es confiar en Él, porque nuestra mente no logra entenderlo. Nuestra mente no es capaz de llegar a esa comprensión de Dios. Pero sí podemos confiar en Dios. Y yo quiero animarle a que hoy usted tome la decisión de confiar en Dios. En medio de su situación, cualquiera que ésta sea, confíe en Dios. Confíe en Dios, dependa plenamente de Él. Rinda lo que usted hace al Señor, sus planes y sus propósitos. Y confíe en el Señor. Dios quiere hacerlo. Dios está dispuesto a mostrarnos también cuál es su voluntad. Confiemos en que ella es buena, agradable y perfecta. Entregue su situación al Señor. Descanse en el Señor. Es también una oportunidad para hacerlo. A veces estamos llevando una carga muy pesada. Y Dios dice, confía en mí. Mi carga es ligera. Dice, vengan a mí los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Descanse hoy en el Señor.